Buenas tardes, que el Señor Jesucristo les bendiga, les saludo en su nombre y esta vez, quisiera compartir con ustedes un poco acerca de la vida de Job. Entonces, para eso voy a leer solamente una escritura, dos versículos del capítulo 38 del libro de Job. El verso 4 que dice, Dios le hace una pregunta a Job, le está preguntando algo, porque había algo acá, que Job se preguntaba en su corazón, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, pero Dios le hace una pregunta a Job, que yo creo que va a ser la misma pregunta que nos hace a nosotros y que nos va a hacer a nosotros. Entonces, el verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el versículo 7 dice, cuando el versículo 7, el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, disculpen, la pregunta es esa. Le pregunta el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, y le pregunta y le dice, cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Entonces, un poquito en la vida de Job, ¿cierto? Job era un oriental, dice que el primer capítulo del libro de Job, dice que él era un hombre que vivía en la tierra de Uz. Había, dice, en la tierra de Uz, un hombre que se llamaba Job. Y este hombre era, ¿cierto? Era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Entonces, y era muy rico. Entonces, y tenía, la Biblia dice que Job tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Y las posesiones de Job eran muchísimas, pero muchísimas. Yo lo anoté un poquito por acá, pero era muy rico, era muy rico Job. Entonces, a ver, creo que lo tengo acá. Dice, Job tenía 7.000 ovejas, 7.000 ovejas. Tenía 3.000 camellos, o sea que hacía caravana y comerciaba seguramente. 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y muchísimos criados. La verdad, muchísimos criados. Y era el hombre más rico de todos los orientales. Y como decía recién, Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y estos hijos, vivían, por supuesto, espléndidamente y hacían banquetes. Con mucha frecuencia hacían banquetes. Y Job, como era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, él presentaba holocaustos todos los días por sus hijos, por si acaso ellos en su corazón habían pecado o habían dicho algo en contra del Señor, ¿cierto? Entonces él ofrecía holocaustos para guardarlos. Entonces, pero un día, dice la Biblia, dice en el libro de Job, que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y también vino el diablo, ¿cierto? Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás le dijo, de rodear la tierra y su plenitud. Entonces el Señor le dijo, ¿y has considerado a mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? No hay otro como él sobre toda la tierra. Entonces, claro, tenía su teoría Satanás y le dijo, ¿acaso te teme Job a ti de balde? ¿Teme Job a Jehová de balde? Mira cómo tú has bendecido la obra de sus manos, lo has llenado de bendiciones. Es un hombre riquísimo, pero quítale todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene y verás cómo no te blasfema en tu cara. Entonces Dios lo permitió y le dijo, lo entregó en la mano de Satanás, pero le dijo, pero no toques su alma. Y entonces vinieron las pruebas de Job. Entonces que Job, la verdad que perdió a sus hijos. Él perdió a sus hijos. Y perdió todo lo que tenía, todos sus bienes los perdió.
y también perdió su salud porque tenía, entiendo, una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces estaba en una situación muy lamentable, muy difícil. Entonces él se rascaba, dice la Biblia, se rascaba la picazón de su piel, ¿cierto? Por esta sarna se rascaba con una teja. Y al verlo en esa condición, su mujer, su esposa, su propia esposa, ¿cierto? Le dijo, ¿y aún temes a Dios? ¿Aún mantienes o aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? Y el Señor, entiendo cierto, escuchó eso. Y bueno, y Job era un varón recto, perfecto, apartado del mal. Y ahora en la prueba, repito, lo había perdido todos sus bienes, sus hijos primero, sus 7 hijos, lo había perdido. Y entonces, cierto, y también, bueno, sus hijos, dice la Biblia, los había perdido, sus bienes y también su salud. Y ahora su esposa en contra de él y diciendo eso. Pero bueno, pero Job no pecó con sus labios. Y así que estuvo así hasta que vinieron sus amigos, ¿cierto? Y estuvieron y se condolieron con Job por varios días. Pero después empieza, ¿cierto? Job empieza a hablarle a ellos, después entiendo de 7 días, me gustaría entender bien eso en la escritura. Entonces Job empieza a hablar y empieza, digamos, a desear no haber nacido. Y bueno, es muy es triste lo que él dice allí. Entonces, pero hay una gran pregunta que se hacía Job. Estando en esa condición, él tiene que haber pensado mucho en lo que es la muerte. Entonces creo que en el capítulo 14, a ver, ahí, en el capítulo 14, versículo 14, dice, si el hombre muriere, se preguntaba Job, hablándole a sus amigos, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Porque él decía que cuando un árbol es cortado, por ejemplo, puede salir un renuevo y ese árbol sigue viviendo. Entonces él veía algo en la naturaleza, un ciclo como de resurrección. Pero él se preguntaba y decía, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, eso está en Job 14:14. Y sigue entonces sus amigos, ¿cierto? Los amigos, esa es la gran pregunta que se hacía Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces, pero sus amigos empiezan, ¿cierto? Consejeros, realmente fueron consejeros molestos porque ellos pensaban que Job era un pecador secreto, que por causa de su pecado, un pecado secreto que tenía, le había sobrevenido todo eso. Pero entonces Job le decía, pero ¿cómo entonces puede prosperar el impío? El impío prospera y no le pasa nada. Pero la Escritura dice, ¿pero has considerado el final de los impíos? Entonces los hombres de este mundo, los multimillonarios de la tierra, ellos viven espléndidamente, viven en banquetes, no tienen necesidad, pero ¿ha considerado usted el final de ellos? Entonces, porque algún día todos tendremos que enfrentar la muerte, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? Esa es la pregunta que se hacía Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, pero en el capítulo, ¿cierto? En el capítulo 19, verso 25 al 27, como Job era un profeta, Dios le revela algo. Y dijo él delante de sus amigos, yo sé que mi Redentor vive, y al fin de los días se levantará sobre la tierra, ¿ya? Y con mis ojos lo veré, con mis ojos, no con otros ojos, con mis ojos lo veré. Y él dijo, aún en mi carne de ver a Dios y lo veré por mí mismo. Entonces era una revelación que recibió Job muy extraordinaria, muy tremenda, porque era un profeta. Y nosotros sabemos que la palabra viene a los profetas. Ellos tienen revelación divina. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo me preguntaba cómo Moisés, ¿cierto? Porque el libro de Job es anterior al Génesis, que escribió Moisés. Ahora, Moisés nació diríamos bíblicamente, en el libro de Éxodo.
¿cierto? En el Éxodo, cuando el pueblo estuvo cautivo, el pueblo hebreo estuvo cautivo 420 años en cautividad en Egipto, en ese tiempo nació Moisés, pero el Génesis, lo que escribió Moisés, es muy anterior al Éxodo. En Génesis a Moisés Dios le reveló, era un profeta Moisés, Dios le reveló a Moisés, le reveló lo que sucedió en el huerto del Edén. Qué extraordinario eso, lo que sucedió en el huerto del Edén. Allí también Abel era profeta y Dios le reveló también a Abel, ¿cierto?, que tenía que morir un cordero, porque eso estaba hablando que mucho tiempo más tarde vendría el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Bueno, quiero decir, ¿cierto? Eran profetas. Entonces, Moisés, ¿cómo supo todas esas cosas, lo que sucedió en el huerto? ¿Cómo supo lo de la serpiente, la multiplicación de la simiente, la serpiente? ¿Cómo supo todas esas historias bíblicas, digamos, hasta llegar, ¿cierto?, la descendencia de Set, hasta llegar a Enoc, séptimo de Adán, que no vio muerte, sino que Dios lo traspuso, y toda esa descendencia, todo eso que está en el libro de Génesis, ya hasta llegar a Abraham, de Abraham, ¿cierto?, a Jacob, ¿cierto?, los patriarcas, y de ahí, ¿cierto?, entraron una familia de 70, entraron a Egipto, y después de 420 años, ahí ya se había multiplicado y eran más de 2,5 millones de personas en el tiempo del Éxodo. Entonces, Moisés no vivió en el tiempo del Génesis, pero Dios le reveló todos estos misterios del Génesis. Entonces, repito, ¿por qué? Porque eran profetas. Ahora, Job era un profeta. Por eso que él pudo decir eso, porque Dios se lo reveló también, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive y al fin de los días se levantará, estoy repitiendo, se levantará del polvo, ¿cierto? Y con mis ojos lo veré, no con otros. Qué tremenda revelación. Pero él tenía esa pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y entonces en el capítulo 38, ya luego que sus amigos, sus tres amigos, entiendo, lo habían acusado de ser un pecador secreto, de ser cierto mentiroso y de todo eso, porque pensaban que todas esas desgracias le habían sobrevenido a Job porque era un pecador secreto, pero él decía, le explicaba que no, pero ellos pensaban eso. Entonces, bueno, y Dios mismo desciende entonces, ¿cierto?, en el capítulo 38, lo que acabamos de leer, y le hace una pregunta a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Respóndeme esto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban? Ahora Job no le pudo responder eso porque no había sido revelado todavía. Y aquí viene algo muy tremendo que es para usted. Es para usted, es para mí. Como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Digamos, Job era un hijo de Dios, era un atributo de Dios. Ahora él no sabía que, la respuesta a la pregunta que está haciendo el Señor se halla en el libro de Apocalipsis. Busque usted Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, porque eso es lo que viene ahora. Ahora viene una tremenda persecución en contra de los hijos de Dios, ¿ya? De parte de la bestia. Usted sabe lo que está sucediendo. Entonces, y aquí dice lo siguiente, lo voy a leer porque es muy revelador. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Adoraron a quién? A la bestia y a su imagen. Y acuérdense, los que adoran a la bestia y a su imagen, la Biblia dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Y van a ser atormentados por fuego y no tienen reposo, ¿ya? Porque son objetos de la ira de Dios y del Cordero por haber adorado a la bestia y a su imagen. Entonces dice,
Y la adoraron todos los moradores, dice, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuándo el Cordero fue inmolado? ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado? Eso fue antes de la fundación del mundo. Algo sucedió allá. Y eso es lo que Dios le estaba preguntando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, aquí hallamos en Apocalipsis 13, verso 8, que el Cordero de Dios fue inmolado ante la fundación del mundo. Por supuesto, esto fue en la mente de Dios. Y acá en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. El abismo es el infierno. Dice, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, dice, se asombrarán, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, ¿cuándo fueron escritos nuestros nombres? ¿Cuándo fue escrito el nombre de Job, por así decirlo? O el nombre de Abraham, o el nombre de Moisés, o el nombre de Enoch, o Enoch, ¿cierto? El séptimo de Adán, o el nombre de Abraham, usted sabe de todos ellos, el nombre de David, o el nombre del apóstol Pablo, de Pedro, ¿ya? Nuestros nombres, aquí lo acabo de leer, fueron escritos antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. Y la Biblia dice que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, adorarán a la bestia, ¿ya? Entonces, pero nuestros nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. Por eso aquí en Job, ¿cierto? Ahí había un regocijo en el capítulo 38, versículo 7, cuando Dios le dijo, ¿cierto? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios se regocijaban. Usted que está viendo este video, que me escucha, si usted es un hijo de Dios y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted no tiene nada que temer. ¿Por qué razón? Porque usted será como Job. Acuérdese, Job era un varón recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Era un varón perfecto, porque eso está en la genética de los hijos de Dios. En la genética de los hijos de Dios está el servir a Dios, el temer a Dios, el temor como un respeto reverencial a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, pero el que no es de Dios no tiene respeto a Dios, no respeta a Dios, no ama a Dios, no busca a Dios, no lee la Biblia, ¿cierto? Es simplemente un religioso, pero los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida han sido predestinados por Dios para servir su propósito acá en la tierra. Entonces, eso es lo que no sabía Job, ¿cierto? Y la pregunta la vuelvo a hacer, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Déjeme decirle, yo creo, sin lugar a duda, que hubo una conferencia, hubo un regocijo, Dios con sus atributos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, con la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, la historia de la Biblia, la historia bíblica es que algún día el Cordero vendría a la tierra a redimir todos esos nombres que Él escribió en el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos que puso con su propia sangre en el libro de la vida del Cordero, Cristo, el Cordero de Dios, los vendría a redimir.
Y ese es el mensaje del tiempo final. No es ir a una iglesia y ser un miembro de una denominación, de una organización y servir credos y dogmas. No, los hijos de Dios reciben la revelación de su palabra y reciben la revelación de que Dios puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, y ahora Dios ha venido para revelar esos nombres y para revelar todo lo concerniente a esos nombres. ¿Ya? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Ahora, lo primero, los hijos de Dios, ¿qué éramos nosotros antes del principio? Nosotros éramos un pensamiento en la mente de Dios. Y los pensamientos de Dios son eternos y son reales. Job era un pensamiento de Dios. Y Job fue expresado en ese tiempo para vivir, ¿cierto? Y expresar la genética de Dios en su día. Abraham fue un pensamiento, un atributo de Dios que fue expresado en su día para escribir el Antiguo Testamento. ¿Ve? Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, que después fue Israel, lo mismo José. Entonces podemos ver que, ¿cierto?, la gran profecía de José representó a Cristo, ¿cierto? Representó el cuarto fundamento. Bueno, no voy a hablar de eso, pero representó a Cristo, el perfecto. Bueno, entonces, y todos los profetas dieron a conocer al Señor. Pero ¿quiénes eran los profetas? ¿Ya? Los profetas eran los pensamientos de Dios siendo expresados sobre la tierra. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los que hicieron la iglesia primitiva, la iglesia alfa, que tenían todas las cosas en común, que nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que todo lo tenían en común? Y digamos, y participaban del partimiento del pan, en la oración, y todo eso de manera conjunta. Y Dios estaba con ellos y Dios confirmaba la palabra, ¿cierto?, que era predicada con maravillas, señales y prodigios. Los enfermos sanaban, los muertos eran resucitados. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Esa iglesia primitiva eran los atributos de Dios. Entonces, ¿y quiénes somos nosotros ahora en el tiempo del fin? Nosotros somos los atributos de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa pregunta de Job que se hacía, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ya Dios nos ha revelado eso. Nosotros no podemos morir. ¿Por qué no podemos morir? Porque somos los atributos de Dios, somos los pensamientos de Dios expresados. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque Dios lo ha revelado en este tiempo. En este tiempo del fin, el mismo Cordero tomaría el libro de la vida, el libro de redención, y abriría esos 7 sellos, porque el libro estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Entonces el Cordero, el Señor Jesucristo, abriría este libro y llamaría estos nombres, los nombres que Él escribió, estos últimos nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y les revelaría todas estas cosas. Entonces, porque nosotros entendemos que Dios es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Entonces, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros los hijos de Dios sabemos quiénes somos. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos solamente de paso. Sabemos que viene una gran tribulación, pero antes de esa gran tribulación, o del reinado de la bestia, que será breve, 3 años y medio de gran tribulación, donde las vírgenes fatuas, ¿cierto?, la iglesia fatua, que la iglesia fatua son las vírgenes insensatas, son vírgenes, ya que es una calidad moral muy alta, y ellas tienen la palabra, porque ellas tenían la lámpara, y la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera que alumbra mi camino. Las vírgenes fatua, que es la iglesia fatua que pasa por la gran tribulación, ellos tienen la palabra, pero no tienen el aceite, no tienen el Espíritu Santo que hace vivir la palabra, que la revela, que le da vida, que le trae entendimiento a uno.
pero las vírgenes prudentes tenían las lámparas, pero también tenían aceite en sus lámparas. Entonces esto es cuestión de tener la lámpara, que es la palabra, y de tener el Espíritu Santo que hace vivir esa palabra. Entonces eso es, las vírgenes fatuas pasan por la gran tribulación en este reinado de la bestia que viene, en este nuevo orden mundial que viene, en esta nueva dictadura que viene, que será algo horrible, porque dice la Biblia que la gente en aquellos días deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo me pregunto, ¿qué flagelo será eso? ¿Qué persecución será esa? ¿Qué día más terrible será eso? ¿Cierto? Que la gente deseará morir, pero no podrá morir, ¿ya? Algo sucedió con la genética de ellos que no podrán morir, pero ansiarán morir, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Eso está en el libro Apocalipsis. Entonces, pero la iglesia verdadera, las vírgenes prudentes, ellas no pasan por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se va en el arrebatamiento prometido, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Jesús viene, por supuesto que sí, pero Él ha venido ya en la forma de la palabra. La verdad que Jesús viene 3 veces, bíblicamente hablando. La primera vez Jesús vino para redimir a su esposa, a su novia, a su iglesia, a sus hijos, ¿ya? Él derramó su sangre, por eso que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera vez Él vino para redimir. Por eso que los judíos no lo recibieron, porque Él vino manso y humilde. Los judíos estaban esperando a alguien que viniera como lo había profetizado Isaías, que dice, Isaías dijo, he aquí una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, todo lo alto sea bajado y todo lo bajo sea allanado. Entonces ellos decían, los judíos decían, ¿quién será este Mesías que viene, que va a poner orden completo, todo va a ser allanado, ¿cierto? Él va a echar a los romanos y nos va a bendecir en todo sentido. Entonces, por eso que no podían recibir a Jesús, porque no cuadraba con, digamos, la forma en que ellos esperaban que viniese el Mesías. El Mesías vino, Jesús era el Mesías, pero Él vino manso y humilde como el Cordero del sacrificio para redimir todos aquellos nombres que estaban en el libro de la vida del Cordero. Él tenía que ofrecer su vida y derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre del Cordero tenía que ser derramada para que esa sangre nos lavara, nos limpiara a nosotros, nos limpiara de nuestros pecados. Y esa sangre regresara al creyente, al adorador. Y esa sangre, porque en la sangre está la vida, y esa sangre expresara la vida de Jesucristo en los redimidos, que es algo muy extraordinario, muy maravilloso. Todo adorador que recibe la expiación y que es rociado con la sangre de Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados. Ya Dios nunca más se acuerda de sus pecados, pero lo más grande es que ese hombre o esa mujer recibe la vida literal de Jesucristo. La sangre, en la sangre está la vida y Cristo viene a morar en ese creyente. Bueno, entonces, volviendo un poco, estos hijos de Dios, ¿cierto? Los atributos de Dios, los pensamientos de Dios siendo expresados, Cristo los vino a redimir. Y decíamos que Cristo viene 3 veces. Entonces, la primera vez Él vino a redimir a su pueblo, a derramar su sangre, como explicaba, y a redimir a su pueblo. La segunda vez ahora, que eso es ahora mismo, Él viene a buscar a su pueblo. Jesús en San Juan 14, ¿cierto? Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Usted puede leer eso en San Juan capítulo 14, versículo 3. Dijo él, repito, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Quién es la iglesia? Es Él mismo, pero para que usted llegue a ser parte de Él, usted tiene que recibir la palabra, toda la palabra que ha sido revelada en esta edad, porque Él, el Cordero de Dios, Cristo, es el Verbo, es la palabra. Entonces Él ha venido hoy día en la forma de la palabra, y la palabra es una semilla, es una semilla. Usted, una semilla natural, si usted la siembra en buena tierra y la riega, y la semilla tiene las condiciones apropiadas, que es humedad y oxígeno, etcétera, ¿cierto? Y los nutrientes de la tierra, esa semilla se va a reproducir, sea lo que sea un grano de trigo, sea una semilla de un manzano, lo que sea, se va a reproducir. Asimismo, la palabra de Dios es una semilla que si usted la recibe en su vientre espiritual, y baja a su corazón, esa semilla va a vivir, va a germinar y va a producir conforme su género. Por eso que a la semilla, la palabra de Dios, no se le puede agregar ni se le puede quitar. No, porque es una semilla. Usted sea una semilla en lo natural, le quita una partecita, ya no se puede reproducir. Y porque le han quitado a la palabra de Dios y le han agregado, es que tenemos los híbridos que tenemos hoy en día. Porque la palabra, si es sembrada, ¿cierto?, en buena tierra, va a producir conforme su género. Pero ¿qué género tenemos nosotros hoy día? Tenemos un género denominacional, un género organizacional. Tenemos bautistas, presbiterianos, estoy hablando de organizaciones, no estoy hablando de las personas en las organizaciones. Hay muchas personas finas y buenas personas en las organizaciones, pero las organizaciones, la estructura, las denominaciones, las organizaciones son las que tuercen las cosas con sus doctrinas. Porque si le preguntáramos a los bautistas, por ejemplo, ¿quiénes son los que se van en el arrebatamiento? Si ellos creyeran, porque no lo creen, entonces ellos dirían, bueno, si hay un arrebatamiento, quienes se van son solamente la iglesia bautista. Y si le preguntáramos a los presbiterianos, y ellos dirían, si hay un arrebatamiento, un rapto, bueno, serían solamente los presbiterianos. Si les preguntáramos a los pentecostales dirían la misma cosa. Bueno, si hay un arrebatamiento, se va a la iglesia metodista pentecostal o la iglesia pentecostal. Entonces así, cuando vino Jesús la primera vez, ¿cierto?, en su primera venida para redimir a su pueblo, dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces eso es. Y hoy día han hecho la misma cosa. Cada organización enseña su doctrina. Cada denominación enseña sus dogmas, sus estatutos, sus credos y trata de imponerlo al otro. Entonces, y si no reciben sus estatutos, sus credos, sus dogmas, entonces según ellos no son salvos. Lo mismo pasa con el sistema católico romano, ¿ve? Si usted hace algunos años atrás no era católico romano, usted estaba perdido en el infierno porque no podía ser salvo, según ellos. Pero ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? El mundo romano, ¿cierto? La Iglesia Católica se está uniendo, está llamando a unidad a las iglesias protestantes en lo que es el Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, Roma está juntando a sus hijas, todas las iglesias protestantes, pero no solamente están haciendo eso, están llamando al mundo a una unidad religiosa, están llamando a los budistas, están llamando a los musulmanes, están llamando a todas las religiones de la tierra a formar una sola religión universal. Ellos están diciendo ya basta de discusiones, basta de pelea, somos todos uno, ¿ve? Y cumplamos la oración de Cristo que dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero están malinterpretando esa palabra.
Entonces ellos están buscando una unidad carnal, hacer un sistema, hacer una organización mundial, una sola religión que agrupe a los budistas, a los sintoístas, a los musulmanes, a los judíos, ¿cierto? A la religión protestante, o por así decirlo, a los cristianos denominacionales así llamados, y hacer una sola religión universal bajo la cabeza del papado. El mundo no sabe eso, pero así está escrito en la Biblia, y a eso se le llama la bestia. El reinado de la bestia es un reinado universal por 3 años y medio que va a reinar, y en la bestia se encarna Satanás mismo, y son 3 años y medio de gran tribulación. Pero gracias a Dios que los atributos de Dios, ¿cierto? No vamos a estar acá en la tierra, porque está la promesa del arrebatamiento. Entonces, vuelvo a lo anterior, ¿cierto? Cristo viene, nuestro Señor Jesucristo viene 3 veces. En la primera venida, Él vino a redimir a su novia, a su iglesia, a sus atributos, a su iglesia, ¿verdad? La segunda vez viene a buscar, ahora nos viene a buscar. Y la tercera vez que viene Cristo, viene con su iglesia para el reinado milenial de 1000 años sobre la tierra. La luna de miel de Cristo y su iglesia, 1000 años sobre la tierra reinando a las naciones que quedaren, porque muchas naciones van a ser destruidas, pero hay algunas naciones que van a quedar, ¿cierto?, para vivir ese milenio, el reinado milenial de Cristo. Entonces, que va a ser una cosa demasiado maravillosa que creo que no tenemos palabra, digamos, para poder expresar eso. Entonces, bueno, terminando, el Hijo de Dios ya sabe que Jesucristo, ¿cierto?, Jesucristo es la resurrección y la vida. Cuando fue María, cuando murió Lázaro, ¿cierto? Jesús se había ausentado de la familia, y entonces estaba lejos de allí, y Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Y entonces los discípulos que estaban ahí le dijeron: si duerme, vamos a despertarles. Pero ellos no entendían que el Señor le estaba hablando que Lázaro había muerto. Y después se lo dijo claramente, le dijo: Lázaro ha muerto. Entonces creo que algunos eran discípulos de eso. Entonces dijeron: vamos allá para morir con él. Creo que así dijeron, ¿verdad? O no sé si estoy equivocado. Pero entonces Jesús regresó y fue a la aldea donde Lázaro estaba muerto. Y cuando oyeron las hermanas, se acordará usted de María y de Marta, entonces cuando oyó María, ¿cierto?, o cuando oyó Marta que Jesús estaba allí, entonces lo fue a buscar y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Mas yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía quién era Jesús. Entonces Jesús le dijo: tu hermano Lázaro resucitará. Y ella le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo: pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, pero hiede ya. Desprende mal olor, hay mal olor, porque hace 4 días que está muerto. Y entonces Jesús fue a la tumba, ¿cierto? Y él hizo esto para los que estaban allí, para que creyesen. Entonces él dijo a gran voz, Jesús dijo, primero que todo dijo: removed la piedra, y ellos removieron la piedra. Y entonces Jesús dijo a gran voz, dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, ahora yo no sé cómo, porque estaba vendado, estaba con sudor y todo eso, pero Lázaro escuchó la voz de su maestro, de su creador, ¿cierto? Y salió afuera de la tumba. Lázaro salió vivo. Y yo creo la impresión de toda esa gente que estaba allí, qué cosa más extraordinaria. A ellos habían escuchado la voz del Señor que dijo: Lázaro, sal fuera.
Marta había escuchado la voz del Señor que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, bendito sea su nombre. Ahora, eso es, por eso es que nosotros no tememos la muerte. El cristiano, el verdadero, el genuino cristiano, no puede morir. No puede morir porque Él es un atributo de Dios, Él es un pensamiento de Dios expresado. Antes no sabíamos eso, no conocíamos la revelación de la palabra, como Dios se ha revelado en este último tiempo. Esta luz tan admirable que ha venido a nosotros, ¿cierto? Que es la apertura del libro de redención. El libro de redención estaba cerrado y sellado con 7 sellos, pero esos 7 sellos han sido abiertos. Esos 7 sellos es nuestro alimento, es el alimento de la iglesia verdadera, de la novia, de la esposa de Jesucristo. Usted, si no ha escuchado estas cosas, usted tiene que alimentarse con este alimento espiritual, con los 7 sellos, ¿cierto? Que estaban cerrados, pero ya el Cordero los abrió. Cristo, el Cordero, en Apocalipsis 5, Él tomó el libro de redención que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. El Señor Jesucristo abrió esos 7 sellos, reveló el contenido de esos sellos, y cuando abrió el 7º sello, dice la Biblia que se hizo un silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Los arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los millones y millones de ángeles que adoraban a gran voz, todo se silenció. ¿Cuándo? Cuando el Cordero abrió el 7º sello. ¿Por qué? Porque el 7º sello era la venida secreta de Cristo. Y cuando Él rompió el 7º sello, abrió el 7º sello, entonces Él desciende con el librito abierto en Apocalipsis 10. Y cuando Cristo desciende con el libro de redención abierto, ya, Él pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y Él ruge a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, cuando los 7 truenos, voy a terminar diciendo esto, hubieron emitido sus voces, Juan dijo: yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero Juan dijo: pero oí una voz del cielo que me decía: Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esas cosas eran misterios, eran los misterios, verdades que convierten su corazón, mi corazón, a la fe de los padres de Pentecostés. Esos 7 truenos son las revelaciones contenidas en la Biblia para que usted y yo recibamos fe y gracia de rapto, para ser raptados, para ser llevados, ¿cierto?, vivos a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, bueno, ya hemos hablado mucho, el Señor nos ha dado bastante, ¿verdad?, en este pequeño espacio de tiempo, y que Dios les bendiga, piense en estas cosas que hemos podido compartir, piense, ¿cierto?, usted no tenga temor a la muerte, ya los hijos de Dios, según la profecía, la creo, el Señor dijo: ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer. Y ellos, la muerte no podrá contra los hijos de Dios en este tiempo, porque Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta, porque dijo Pablo: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Entonces termino, diciendo: un cristiano, Job no sabía eso, pero un cristiano ahora, en este tiempo del fin, no le teme a la muerte. Usted, como hijo de Dios, como un atributo de Dios, como un pensamiento de Dios expresado sobre la tierra, y que usted ya sabe que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, y que el Señor le ha revelado cuál es su nombre, y usted ha visto su nombre en el libro, y usted sabe que usted tiene que cumplir Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, que usted sabe que su nombre está escrito allí. Entonces usted ya no le teme a la muerte, y usted sabe que Jesús ha venido
ahora a buscar a sus redimidos para llevárselos en el rapto prometido. Bueno, que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido muy grato estos momentos poder compartir esta pequeña porción de las Escrituras. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto, si Dios así lo permite. Amén.